Hoy quiero compartirles de la palabra del Señor algo ahí que menciona en Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas 6, Oseas 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Quiero compartirles acerca del saber y del conocer de Dios. En este versículo dice que conoceremos y proseguiremos para conocer mejor de Dios. Algo que nos debe llamar la atención, fíjense, en el estudio de la filosofía o del pensamiento humano, algo que es muy bueno y que llama mucho la atención es la capacidad para aprender. El ser humano, la capacidad para aprender es algo muy interesante, ha sido motivo de análisis en todo el tiempo. El poder tener conocimiento, estar consciente, el podernos ver al espejo y saber que somos nosotros, tener conciencia de nosotros mismos, es algo bastante interesante. También, fíjense, algo que es muy interesante en el ser humano es cómo percibimos, cómo nos llenamos del conocimiento y mucho, en gran parte, es por la percepción, por nuestros sentidos, por lo que logramos sentir. Entonces, las cosas que experimentamos, los sentimientos que tenemos, todo eso nos va llenando de un conocimiento. Entonces, el conocimiento es algo que siempre ha llamado la atención. Fíjense, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, o de Dios, o el conocimiento en la fe, para la gente antigua, para los judíos, para los israelitas, para el pueblo de Israel, el conocimiento de la ley era su máximo conocimiento. Y en eso se concentraban, en aprender. Vemos hasta la fecha cómo hay muchos rabinos que se saben la Biblia de memoria, saben muchos libros de memoria, se lo saben, y son como concordancias andando. Entonces se saben de memoria, de corrido, saben muchas historias de la Biblia. Interesante es que con ese conocimiento, cuando llegó el Señor Jesús, no lo reconocieron. Y lo que percibieron de Él no les importó. Entonces, algo que me llama la atención es la frase que utiliza el profeta Ezequiel repetidas veces: y conocerán que yo soy Jehová. Fíjense, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, esa frase se menciona varias veces, pero donde se menciona repetidas veces, muchas veces, es en el libro de Ezequiel. Estaba viendo que así la frase tal cual en Ezequiel viene en el texto hebreo. No lo vi en español, pero en el texto hebreo por lo menos viene 20 veces en Ezequiel, por lo menos 20 veces dice así: y conocerán o conoceréis que yo soy Jehová. Y entonces
esa expresión de Ezequiel me atrapó porque ¿por qué tan repetido? No está en Isaías, no está en Jeremías, no está en los otros profetas, pero en Ezequiel repetidas veces. Fíjense, hay otra frase que usa Ezequiel, el hijo del hombre, pero esta frase, conocer, en Ezequiel me llamó la atención estar viendo esta frase y entiendo que muchas veces se refiere a un juicio, porque después dice, y van a terminar en el sepulcro, o van a terminar destruidos, y entonces conocerán que yo soy Jehová. Entonces, por eso es que me llamó más la atención, dije, quiero compartirles a mis hermanos de esta parte. En el Nuevo Testamento se utilizan diferentes palabras para conocer. Por lo menos hay dos palabras que en el Nuevo Testamento se usan para el conocimiento. Pero saben, este conocimiento que habla en el Nuevo Testamento, uno es un conocimiento, pues sí, casi completo, pero cuando el Señor Jesús les dice, ustedes si me conocieran, dice, o yo conozco a mi Padre, el Señor Jesús utiliza una palabra para referirse a ese completo conocimiento, no algo superficial, no algo intelectual, sino de veras conocer a Dios. Fíjense, este pasaje con el que inicié en Oseas, dice, y conoceremos. También en Oseas dice, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Algo que yo creo que muchos nos concentramos es en enseñar a la gente para que aprenda. Pero ese no es precisamente el conocimiento que Dios quiere que enseñemos, porque los maestros de la ley se enfocaron en aprender, pero no entendieron, no conocieron realmente a Dios, se perdieron. Ahora vemos a personas que saben aparentemente muchas cosas de la Biblia, pero se pierden, o sea, no saben, no entienden quién es Dios, su carácter. Bien, quién sabe si el Señor Jesús estuviera aquí con nosotros y nos diría, ustedes dicen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Ahora muchas iglesias hablan de Dios, pero les enseñan no a conocer a Dios, sino a cómo engañar a Dios, ¿no? Cómo hacerse ricos, cómo vencer muchas cosas que parece que esa es la voluntad de Dios, pero no es así. Conocer y saber. En el Nuevo Testamento sí hay una diferencia entre conocer y saber. La verdad, algo que vi en esto de la alabanza y el conocer van muy ligados. El que conoce alaba a Dios, y el que conoce sí se genera una relación. Ven en la Biblia, hasta cuando habla de relación sexual entre el matrimonio, se refiere a conocer. No es solamente un conocimiento intelectual, sino más allá, conocer un poco más que conocer. Entonces,
Miren, la percepción que obtenemos, la que tenemos por los sentidos, no es el conocimiento completo, es algo nada más. Solamente es lo que percibimos. Algo que me gusta decirle a la gente cuando dicen su verdad, le digo, pero esa no es la verdad, no es la verdad, verdad. Es lo que tú piensas que es la verdad. Si es algo que dices, yo vi. Miren, tenemos 4 evangelios. En los evangelios sinópticos tenemos 4 y los 4 dan diferentes perspectivas del Señor Jesús. Y porque era lo que ellos veían, lo que ellos vieron. Los sentidos no nos dicen todo. No. Solamente es una parte de la realidad. Y hasta eso, aquí en esta tierra, la realidad que percibimos no es, yo creo que ni siquiera es la realidad real. Miren, vamos a ver algo, una cita ahí en Gálatas 4:8. Fíjense, no conocer a Dios en el Antiguo Testamento sí ya es un asunto de culpabilidad. Gálatas 4:8. Yo voy a leerlo. Es que estoy esperando que lo lean, ¿verdad? Estoy esperando que lo lean, pero no, yo voy a leerlo. Gálatas 4:8. Dice ahí la palabra del Señor. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, bueno, ahora siendo conocidos, pero fíjense aquí, conocido es como aceptados, ahora siendo aceptados por Dios, pero usa esta palabra conocidos. Dice, cuando éramos ignorantes de saber de Dios, bueno, aunque no nos exime de la culpa, la ignorancia, que alguien diga, yo no quiero aprender de la fe para no ser culpable, error. La ignorancia de Dios también se castiga. Pero saben que los que quieren ignorar de Dios lo hacen voluntariamente. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 1? Que lo que de Dios se percibe o se ve, Dios se los ha manifestado a todo el mundo, pero la gente no quiere creer. O sea, no es porque se aprendieron de la Biblia, no, es la gente, toda la gente, todos. No hay excusa. No hay excusa para que alguien diga, yo no te conocí, Dios. A mí nadie me habló del Evangelio. No hay excusa. Este conocimiento no se refiere de conocer a Dios, no se refiere solo a aprenderse textos. Algo que les digo a muchas personas, les digo, uy, te has de saber un montón de la Biblia. ¿Dónde está lo que has aprendido? ¿Dónde se ve lo que has aprendido? Esto es algo muy común en las iglesias, que hay gente que dice que sabe y que sabe y que sabe, pero llevan una vida de fracaso en fracaso en fracaso. Qué cosas tan feas esas. La gente no ha entendido que no es así. Ahora miren, los demonios tienen un conocimiento de Dios, pero tampoco lo conocen como se debe. Miren, veamos ahí un pasaje, ahí en Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos 1:24.
los demonios le dicen al Señor Jesús y le llaman hasta por su nombre y le dicen quién es. Le dicen a Jesús, Jesús Nazareno. Dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y dice el demonio, sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, mucha gente quizás quisiera quedarse con el conocimiento de los demonios. Mucha gente quisiera quedarse con ese conocimiento de los demonios. Pero Dios no quiere ese conocimiento. Ellos no lo conocen profundamente, no saben el carácter de Dios. Lo que quiero compartirles, hermanos, es, sí es bueno aprender, sí es bueno el asunto académico o memorización, pero a veces lo que aprendemos son cosas que en lugar de ayudarnos nos meten en más problemas. Pero otras personas en su ignorancia, todo lo que hacían para servir a los dioses paganos, lo han metido a la iglesia. Miren, ahora es muy común la declaración positiva. La declaración positiva, ¿no? Ustedes han oído en las iglesias que mucha gente, Dios te bendice. Nunca en la Biblia van a encontrar eso, jamás. Ni el Señor Jesús, ni los discípulos, nadie. Pero ¿quién se inventó eso? Les digo, en la Biblia satánica sí está Dios te bendice. Eso sí es verdad. En la Biblia satánica sí dice así, Dios te bendice. Y primero tú, después tú, quiérete a ti mismo. Porque también en las iglesias se enseña, quiérete a ti mismo. Tampoco esa es una enseñanza bíblica. El quiérete a ti mismo no existe en la Biblia. No es el pensamiento cristiano, ni el pensamiento que Dios quiere enseñarnos. No. Pero todas esas enseñanzas, la gente piensa que eso es conocimiento y que con eso se van a acercar a Dios. Algo que tenemos que aprender, todas las cartas, por lo menos las cartas pastorales, todas se escribieron precisamente para corregir, refutar estas enseñanzas basadas en el gnosticismo. La gente piensa que entre más conozca de Dios, más como que va a estar más cerca de Él. Eso es un grave error. Así, bueno, conocer me refiero en el asunto de letras, argumentos, ¿sí me entienden, verdad? O sea, pero no es eso lo que Dios quiere. Toda esta enseñanza que vemos en la palabra del Señor, en ejemplos, de una y de otra manera, Dios nos está mostrando su carácter. Miren, veamos cómo dice ahí en Juan capítulo 7, versículos 28 y 29. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 28 y 29. Juan 7, 28 y 29. Este pasaje es muy bonito también en el sentido de que nos hace esta diferencia entre conocer aparentemente y conocer verdaderamente a Dios. Dice así: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Aquí nosotros no lo vemos en español, pero aquí sí usa estas dos palabras. En griego es la palabra ginosko y oida. Estos dos términos son los que está usando ahí en el texto griego. Pero fíjense cómo
Ginosco, pues habla del conocer. Si me conocen y si saben de dónde vengo, pues sí, lo vieron crecer ahí, sabían quién era. Dice, pero no conocen a mi Padre. Y ahí cambia la palabra. Esta otra palabra es un conocer, no un conocimiento abstracto, no un conocimiento superficial, sino de un conocimiento de todo lo que es Dios, su misión, su propósito. Miren, cuando estamos enseñando a la gente, hay muchas personas enfocadas en el éxito humano. ¿Cuál sería el éxito humano? Pues jalar gente, hacer un peso político, económico, enseñarle a la gente cómo divertirse. Eso no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de la enseñanza del Evangelio. Si es que conozcan y sean salvos, pero no solo superficial, sino que en verdad conozcan a Dios. No solo que se llenen de conocimiento. ¿De qué nos sirve que la gente se llene de conocimiento de nuestra doctrina si no conocen a Dios? Que conozcan a Dios, es el propósito. Nosotros tenemos que enseñarles eso, porque si no, ya está el juicio, ya podemos ver el juicio de Dios. Entonces, al final, van a saber quién es el verdadero Dios y cómo es verdaderamente Él. Qué lástima, ¿no? Y lo mismo habla el Señor, este mismo sentido es cuando dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, echamos demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos, pero el Señor les va a decir, no los conozco. O sea, ¿qué? No hay relación. Nunca ni siquiera hubo relación. Dios quiere que nosotros no seamos así. Quiero invitarles a que pongamos énfasis y que en conocer verdaderamente a Dios. Miren, vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 9. Versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Este pasaje nos habla de lo que estoy compartiéndoles en este momento. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Y dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosa, no? Tremendo, tremendo. Una frase también que estaba leyendo hoy de cuando David mató a Goliat. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y entonces, pero la frase que me centró fue esta, dice, entonces la gente conocerá que Dios no vence con espada y lanza. El Dios en el que creemos
No se mueve con los recursos ni con las formas humanas. No. Es el Dios grande y todopoderoso. Fíjense cuánta gente dice que conoce a Dios. Entre nosotros hay personas que dicen conocer a Dios, pero cuando tienen manera de insultar, agredir, molestar, lo hacen. No conocen a Dios. No. La gente desleal, tramposa, no conocen a Dios. Saben, como los demonios, pero no conocen a Dios. Si enseñamos a la gente a ser así, superficial, si enseñamos a la gente así frases que realmente no son la enseñanza espiritual, ¿seremos mejores que los israelitas? Ellos recibieron la ley, ellos les enseñaron desde niños la ley. Fíjense, ahorita nosotros estudiamos palabras que en hebreo, ellos lo sabían, era su manera de hablar, y Dios no los perdonó. Nosotros tenemos que ser abusados en lo que enseñamos, tenemos que hacerlo bien, porque Dios va a demandar las vidas y las almas de muchos de nuestras manos. Si nosotros enseñamos mal, Dios también a nosotros nos va a llamar a cuenta. Es la importancia de saber y conocer. ¿Qué tanto sabemos de Dios? Miren, voy a terminar con esto que dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice que ya no conocemos a nadie según la carne. Dice así, de modo que si alguno está, dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que la gente se queda mucho con las formas y no entiende. Por decir, algunos piensan que para parecerse a Cristo hay que ser barbón y usar una ropa similar a la que él usó, o ser judío. Error. No entendieron el mensaje. No es ni siquiera si era judío. Dice, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Tenemos que enseñar eso a la gente, y cuando alabemos al Señor, que le alabemos verdaderamente al que vive y reina por siempre. Y si en algo nos vamos a jactar, es en esto, en enseñar al Dios de justicia, al Dios de misericordia. Y esa es la manera, nosotros tenemos que aprender esto de Él. Eso se tiene que reflejar en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser los ejemplos para la gente. Si somos justos, si somos honestos, si somos misericordiosos. La manera de mostrar el conocimiento que tenemos de Dios tiene que ser así. Miren, cuando yo pienso en los lamas, en los que meditan, que no comen carne, que están así, ¿no? Hermanos, pareciera que eso es lo que Dios quiere.
Eso no quiere. Dios no quiere eso. No quiere que seamos así. Dios quiere que le alabemos. Algo que quiero compartirles como extra. Fíjense, la palabra alabanza es una palabra muy relacionada con las manos. Con las manos. La palabra conocer y alabar es la misma palabra en hebreo. Es la misma. La palabra Judá, Yadá en hebreo, es conocer. Pero también es alabar. Es la misma palabra. Así como aleluya es alabada a Jehová, pero Yadá es conocer, pero también es alabanza. Pero interesante que esta palabra está muy relacionada a las manos, porque en hebreo Yad es mano, son manos. Hay pasajes que por eso en el Antiguo Testamento usa apláudele a tus dioses, ¿no? Alábales en otro sentido para debiéramos entenderlo. Necesitamos alabar al Señor. Necesitamos de veras que se mueva Dios en nuestros corazones, que la alabanza salga de un conocimiento verdadero, no superficial, verdadero. No nos concentremos tanto en cosas sin importancias. Bueno, no sé si me entienden, ¿verdad? Más o menos, ¿quieren que les diga las cosas sin importancia? Bueno, ya les dije como esto de las palabras domingueras, de las declaraciones. Nosotros no somos hechiceros, magos, no somos gurús. Miren, la gente en la magia, déjenme decirles, los magos, las palabras en la magia son importantes. Y cómo se digan, ahí sí es importante. Para Dios no. Es como aquellos Espíritu Santo de Dios. Y si no decimos eso, Dios no sabe qué es con él la plática. Miren, no nos engañemos, no enseñemos a la gente cosas que no son ciertas. Ni la cruz nos defiende, ¿verdad? Ni la cruz, ni el demonio le tiene miedo a la cruz. ¿Vieron lo que hicieron los demonios con Jesús? Que le dijeron, Jesús Nazareno, nosotros te conocemos. Hay gente que piensa en la magia, hechicería y en todo este mundo místico, piensan que si saben el nombre de los demonios, tienen el control. Y así hay personas que les andan preguntando a los enchamucados cuál es el nombre. ¿De dónde sacaron todas esas tonteras? No, mis hermanos, por ahí caminaron ya los israelitas y fracasaron. No va a ser la excepción con nosotros. Ahora nosotros no tenemos esta cultura israelita, pero muchos siguen imitando costumbres paganas que las han metido a la iglesia y las enseñamos como verdad de Dios. Hermanos, eso no es. Miren, les digo, cuando yo entregué mi vida al Señor, no sabía cómo decirle a Dios perdón. Yo no sabía cómo decirle perdón. Perdóname, Dios. En mi cabeza estaba yo muy tenso, así, y estaba buscando la palabra para decirle a Dios cómo le decía a Dios perdón. Y lo único que fue que le dije a Dios, le dije, aliviáname porque me siento regacho. Dios me perdonó, de verdad. O sea, no lo entendí. O sea, en verdad que no lo entendí en el momento. Esas fueron las palabras más sinceras que le dije en ese tiempo. Más adelante leí el libro de Nicky Cruz, que La cruz y el puñal. Y también Nicky Cruz no sabía cómo decirle a Dios perdón. Y le dijo cualquier cosa, pero estaba arrepentido.
Ahí dije, o sea, no soy el único que ha pasado por una situación como esta. Dios no se fija, Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí, hermano? Sí, claro, no son majaderías a Dios, pero Dios conoce el corazón. O sea, las palabras no son tan importantes, las palabras no hacen a un cristiano, ni las declaraciones, ni las fórmulas, no, eso no hace a un cristiano. Un cristiano se hace de veras en la vida diaria haciendo la voluntad de Dios. Si tú eres misericordioso, si tú eres justo, Dios sabe tu corazón, aunque no hables. Fíjate, dice Pablo en Romanos que el Espíritu de Dios en nosotros gime con gemidos indecibles y Dios lo oye. ¿Cómo ven? Ni siquiera son palabras en ningún idioma y Dios sabe, es una comunicación con Él perfecta. Es así como funciona esto, no es por lo que nos imaginamos. En Corintios, esto que leímos, dice, la gente quería oír ciencia, conocimiento. Pablo dice, nada que. Vamos a seguir en la locura. Dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Hermanos, para muchos pareceremos locos, pero para Dios estaremos cuerdos, porque estamos haciendo su bendita voluntad. Muchas almas se pierden. Necesitamos ser como esos hombres celosos de buenas obras, hombres de veras que conocemos al Señor y que queremos parecernos a Él. No sigamos las costumbres de este mundo, no sirven para nada, no nos hacen mejores personas, no hacen mejores gentes. En mi experiencia cristiana no he visto ninguno que con todas estas cosas que hacen sea algo bueno. No sale nada bueno. Está bien aprender, pero miren, cuando hay gente que dice que sabe y se alega y alega, ¿para qué? Si en su vida se ve el fracaso. Entonces yo quiero animarles, creamos en Dios, pero no solo creamos en Él, necesitamos conocerlo. Yo creo, y que en eso quería terminar esta plática con ustedes, yo creo que y quisiera animarles a que en sus congregaciones también animen a la gente a orar. Te quiero conocer, Dios. O sea, ya soy cristiano, pero no conocerte así como de oídas te había oído, sino de veras, Señor, quiero conocerte. Digo que, miren qué cosa, no decir, yo soy cristiano, sí, pero ¿qué tanto conoces a Cristo? Entre más lo conozcamos, mejor relación va a haber con Él. Alguno pensará, bueno, y si conoces a Dios, ya no tienes que oír la predicación. No. Yo creo que los ángeles que están en la presencia del Señor, al oír esta palabra, se gozan porque estar con Dios, estar oyendo de Él, es una bendición. O sea, conocer a Dios. ¿Sí, hermanos? Conozcamos a Dios. Yo quiero animarles a que hagamos esto en la iglesia. Yo voy a hacer también esto allá, no lo he hecho todavía porque quería primero con ustedes compartírselos y después lo voy a hacer igual junto con todos ustedes en la congregación, animar a los hermanos a orar. Quiero conocerte. No solamente algo superficial, quiero conocerte. Hermanos, vamos a orar a nuestro buen Señor. Vamos a pedirle a Dios, quiero conocerte.
No quiero conocerte después, quiero conocerte ahora. Y todos los días que me resten de vida, quiero vivir en esa relación y conocimiento estrecho, profundo de ti. Quiero conocerte, Dios. Señor, gracias, Padre, porque nos das la oportunidad y la bendición de aprender de muchas cosas, pero sobre todo la más importante, de ti. Señor, hasta ahora hemos dependido de nuestra percepción, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestras lógicas. Dios, te doy gracias por tu amor, por tu bendición, por tu paciencia. En el nombre de Jesús, Padre Santo, quiero conocerte. No por lo que dice un autor o lo que alguno dice de que tú eres. Quiero conocerte a ti. Quiero conocer al autor y consumador de la fe. Te ruego, Padre, que cada uno de los que estamos aquí seamos conocedores de ti, nuestro buen Padre eterno. Que podamos decir como lo dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job llegó al comprender que no era el conocimiento lo que llenaba su intelecto, sino conocerte a ti personalmente en profundidad, entenderte como lo dice en Jeremías. Señor, como leímos en Oseas, queremos conocerte y así como el alba, seguir creciendo, seguir penetrándote, seguir sumergiéndonos en ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que nos oyes. Amén.